Bueno, muy bien, gracias. Por favor, les voy a pedir a los participantes que se encuentran en sala, vayan anotándose por favor en el chat del Zoom. Tenemos un chat aquí en la plataforma y por favor si pueden ir llenando sus nombres, así también podamos ver quiénes están participando en la sesión, porque esta sesión igual está siendo grabada. Y bueno, de esa medida también vamos a ir colocando en la plataforma y bueno, va a ser constancia también que estaban en la clase, ¿no? A ver, creo que siguen ingresando. Bueno, creo que ya son todos. Bueno, creo que hasta ahí. Bueno, a ver, vamos a ir avanzando. Bueno, ya se anotaron Carla, Hipólito, gracias. A ver, ahora sí avanzaremos y después voy a ir viendo quiénes más se han ido anotando. Bueno, como les decía, dentro de esta escuela abierta como sistema abierto que nos señala, también otro de los puntos nos dice, a ver, un segundito, siguen ingresando. Ya. Nos dice el sueño de una malentendida libertad absoluta. Bueno, a ver, ¿cómo podemos entender esto que nos señala este autor? Básicamente, nosotros tenemos pues una percepción de lo que es la vida, ¿no? Es más, nosotros podemos tener ya juicios preestablecidos acerca de una determinada cosa, objeto, ¿no? Y en ese juicio que nosotros podamos tener como juicio preconstituido, podemos malinterpretar lo que en realidad es un objeto o una cosa, ¿no? Por eso también vamos a ir un poco recordando lo que decíamos en la anterior sesión. Si bien, por ejemplo, nosotros podemos, al hablar de política, al hablar de no sé, de deportes, no sé, me animo a decir, tenemos pues ya un juicio, ¿no? Un juicio de valor acerca de, no sé, de un personaje, de un futbolista, de una acción, no sé, de la historia, pero si nosotros vamos a tener esos prejuicios sin poder realmente observar la verdad, bueno, lo que vamos a hacer es de que vamos a confundir lo que vienen a ser vamos a confundir en el proceso de transmisión de conocimientos, ¿sí? Por eso decía que tienen que alejarse, tienen que tratar de omitir estos juicios preestablecidos que tengamos, porque de lo contrario no vamos a hacer una buena labor de enseñanza. Generalmente los historiadores dicen que ya tienen pues un ojo, ¿no? ¿Por qué digo un ojo? Una lupa con que ellos ven la determinada historia. Y por ejemplo, para un autor puede ser de que, qué sé yo, el bicentenario para ese historiador sea algo muy bueno. Es que hemos avanzado, puede decir, en democracia, podemos avanzar en muchas cosas, pero para otro autor puede ser de que el bicentenario, en vez de que sea un avance, pueda ser un retroceso. Entonces, a eso nos refiere este punto. El ansia de la felicidad egocéntrica y permanente, ¿no? Siempre buscamos, no sé, ser alabados, ser personas que estemos siempre en tendencia, personas que, no sé, nos gusta ser siempre personas que la gente pueda reconocer, qué sé yo, ¿no? Pero tenemos que entender que ese ego, en muchos casos, ¿no? En vez de ayudarnos a seguir creciendo, eh, puede ser retroceder. ¿No? Ese ego puede ser de tal manera que en vez de poder seguir creciendo como persona, puede ser un punto de tal del cual no nos podamos dar de cuenta y en vez de avanzar, podamos retroceder. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta que no todo gira a nuestro alrededor, ¿ya? Hay un universo en el cual todos tienen
sus puntos de vista y por lo cual nosotros también como docentes universitarios, docencia en lo que viene a ser instituciones superiores, debemos comprender de que nadie tendrá la verdad absoluta a menos que lo demuestre, ¿no? Posteriormente tenemos la gran incertidumbre en la que vivimos. Bueno, como habíamos dicho, es en esa dinamicidad que planteamos eh, y que va creciendo, que va avanzando todos los días. Básicamente no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder mañana. Si bien tenemos a la cabeza gobernantes, tenemos tal vez instituciones muy sólidas en el país, como por ejemplo son las universidades, instituciones superiores, colegios, no sé, en las cuales difícilmente podemos decir se va a cerrar, ¿no? Pero no solamente llegamos a esa incertidumbre, sino la incertidumbre misma de nosotros. ¿En qué sentido? Eh, Hay un ejemplo muy claro, lo del COVID, ¿no? Decíamos que va a llegar, eso ha ocurrido en China hasta que llegue a nuestro continente y en La Paz vivimos en la altura hoy. Nunca va a llegar eso. Pero lamentablemente en esa situación de conformismo, en esa situación de decir no va a llegar a pasar, surgió lo contrario. Desnudamos muchas cosas. No había, primero, no había equipos relativamente buenos para poder atender, no había infraestructura. Los médicos no en todo, bueno, podemos decir, ¿no? No sabían, no tenían esa capacidad de poder decir, vamos a ver. Y desde nuestras autoridades, básicamente, creo que hemos vivido en una situación de no saber qué es lo que va a ocurrir mañana. Y básicamente eso también tiene que ser, por eso les decía, cuando ya nos hemos sumergido a lo que viene a ser eh, docencia y más que todo en educación superior, nosotros debemos ser los primeros en ir investigando, conociendo más, cosa que también nosotros como docentes, como profesionales y es más, como personas ligadas en educación superior, tenemos que dar respuesta oportuna a las personas que se supone que están aprendiendo para ejercer una profesión, ¿no? Vayamos al otro, fragilidad de nuestra salud mental y física. No podemos decir, bueno, que somos computadoras andantes, ¿no? Porque la fragilidad de nuestra mente en el sentido de hilvanar todos esos conocimientos hacen que en cualquier momento podamos dar un dato erróneo, ¿no? Por esa razón también es muy importante, ¿no? Apoyarnos y si es posible también eso les puedo llegar a decir, ¿no? Poder escribir textos, poder ir avanzando, porque es de esa manera también ese aporte que usted haga a la sociedad va a ser significativo y por supuesto le va a ayudar a usted física y mentalmente, ¿no? A ver, vayamos avanzando con la siguiente diapositiva. Bueno, en este sentido, la escuela como sistema abierto, no solamente a la escuela que conocemos de primaria, sino a instituciones superiores también, tenemos que tener que hay un contexto informativo, ¿no? Ese contexto informativo podemos tener, pues, muchas fuentes en las cuales podemos recurrir, pero el momento de hacer la consulta o el texto de consulta, básicamente nosotros como docentes tenemos que discernir, cernir, ver cuáles son los más actualizados, aquellos con conceptos en los cuales ya han sido refutados, ya han sido debatidos y por supuesto están vigentes, ¿no? Eh, Algo que, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes entenderán de que hay algunos conceptos que han sido ampliados, reitero, ¿no? Pero no solamente en ni con la inteligencia artificial, sino algo que se da en el cotidiano vivir, ¿no? Por ejemplo, miren, el Estado como tal, ¿no? Si bien analizando ya desde las primeras constituciones hasta la última, la primera se dice que tenía o estaba dividida por poderes.
poder ejecutivo, poder legislativo, judicial y electoral, que básicamente hasta el día de hoy, si bien tiene algunas diferencias, han sido ampliadas, es más, han sido mejoradas como institución, como forma de proceder y demás, ¿no? Tal vez en un sentido inclusive más amplio, le han cambiado el nombre, ¿no? De poder a órgano. Uno dijera, pero eso, digamos, si yo soy de la vieja escuela, decir, no, esos conceptos son tal cual, una clase magistral. Pero conceptualmente, eh, dialógicamente, es más, en su concepción misma, seguramente que hablar de poder como órgano no es lo mismo. Tal vez tendrá muchas similitudes, pero en el fondo siempre tienen una diferencia. Entonces, a eso también vamos con el texto de consulta, ¿ya? Y finalmente con el contexto terapéutico. Si bien nosotros no vamos, bueno, en algunos casos no vamos a tener esa relación con el humano de poder hacer esa labor de consulta directamente, ¿a qué se refiere este contexto terapéutico? El impacto que va a generar eh, en la sociedad. ¿Sí? Hoy por hoy, reitero, hay cúmulo de información, hay mucha información en internet, en todo lado. Y como habíamos dicho, el docente va a discernir textos en los cuales sea de mejor apoyo, vigente y demás. También tenemos que entender, pues, cuál es el impacto de la sociedad, o sea, en qué sociedad estamos viviendo, ¿sí? Si yo estoy hablando en el siglo, qué sé yo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, obviamente, hay algunos conceptos que estaban muy claros, por ejemplo, en su época. Hablar de libertad, de democracia, de igualdad, fraternidad, por ejemplo. Pero en el cual esos conceptos hoy por hoy serán los mismos, serán válidos. Por supuesto que algunos me van a decir esos son innegables porque son propios de la vida, ¿no? Por ejemplo, antes cuando se hablaba de Estado, en muchos casos omitían lo que venía a ser la soberanía. Solo se hablaba de, a ver, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Sí, no? Bueno, es territorio, población y gobierno. Muy bien. Gobierno, ya póngale si es monárquico, si es un grupo de personas como los aristócratas, o finalmente o es como lo conocemos, ¿no? Un gobierno de todos. Pero no se hablaba mucho del término democracia porque no se entendía cómo un Estado puede dominar a otro sabiendo de que cada Estado es independiente. Entonces ahí, por ejemplo, algunos términos van apareciendo. A ver, vayamos avanzando. En este cuadro que tenemos sobre el enfoque sistémico, nos habla, por ejemplo, de la organización del proceso docente. Tenemos un criterio lógico, leyes didácticas, que estas están asociadas al contexto social, ¿sí? Al grupo que tenemos eh, enfrente, interacciones entre sus componentes, ¿no? Y todas estas deben tener un criterio pedagógico, ¿sí? Em, Algunos piensan de que el hecho de, a ver, tal vez voy a ser un poco crítico con esto. Algunos piensan que el hecho de copiar o el hecho de hacer dictado es muy significativo para el aprendizaje. Puede ser cierto en algunos campos, por ejemplo, en lenguaje, ortografía. Si no está adecuadamente a lo que dice la Real Academia, por supuesto, son fallas ortográficas, ¿no? Pero en algunos casos, en algunas materias, dependiendo, por ejemplo, al área que se lleve, en algunos casos no será tan necesario. ¿Por qué? Porque el hecho de solamente copiar o reproducir ideas, en algunos casos no va a servir, porque en otros campos se busca pues el análisis, el criterio de la persona, ¿sí? Y en estos casos podemos hablar pues a las carreras sociales, ¿no?
llámese politología, sociología, psicología, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, que son estrictamente, por ejemplo, matemáticos, filosóficos, obviamente la secuencia que se vaya dando entre números, qué sé yo, tiene que ser la misma, porque de lo contrario pierde su esencia. Entonces, ahí tiene que ver el criterio pedagógico. A ver, en el contexto social nos dice, ¿no? Que están padres, representantes, comunidades adyacentes, obreros, maestros, ¿no? En este caso, dependiendo en la institución en la cual nosotros estemos, vamos a ir anotando el contexto, ¿no? Las interacciones, nos dice la carrera, la disciplina, asignatura, tema, tareas de docente. Dentro de estas interacciones está el objetivo, contenido, método, medio, forma y evaluación. Bueno, pues pasando ya a la teoría de la comunicación. Es muy más que importante que el docente sepa comunicarse, sepa transmitir esos conocimientos a las personas con las cuales está trabajando. Y en ese entendido, la teoría de la comunicación nos dice va a ser la transmisión de mensajes a los receptores facilitando la interacción social. Estos van a ser de importancia y van a usar códigos. ¿Cuáles son estos códigos? Va a ser símbolos lingüísticos, ¿no? Van a ser del medio analógico como son los voz, los gestos, para que después puedan ser transmitidos en mensajes más eficientes y eficaces, ¿no? Y finalmente a esto vamos a tener que toda conducta es concebida como una forma de comunicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí una imagen en la cual, por ejemplo, vemos personas que están con carteles, ¿no? Vemos también ahí que están hablando o que están, que han escrito en distintos idiomas, ¿no? Entonces, miren, hasta esa labor de poder, como dice, se puede expresar nuestra forma de comunicación, inclusive con con los gestos que podemos llegar a hacer, ¿no? Cuando una persona está realmente molesta, ya inclusive, ¿no? Si algún familiar, nuestro, qué sé yo, el pariente más cercano, nuestra esposa o nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro papá, tal vez, está muy molesto, ya sabemos, porque hace un tipo de conducta. Entonces, ¿qué se nos expresa? Bueno, si una persona está llorando, también, ¿no? Nos está expresando, pues, que está con un sentimiento de tristeza, ¿no? Obviamente todo lo contrario cuando está alegre. Entonces, también es muy importante que esa forma de comunicación nosotros fácilmente lo podamos detectar, fácilmente podamos saber qué es lo que nos quiere decir esa persona, ¿sí? Bueno, vayamos avanzando. Bueno, en este modelo sistémico en el campo familiar y educativo, porque no olvidemos que cada individuo tiene una familia, ¿no? Inclusive el núcleo puede ser amplio, puede ser reducido, qué sé yo, pero tiene una familia, ¿no? Y en ese entendido, ¿no? Nos dice los individuos no se adaptan al ambiente, sino evolucionan con él, ¿no? Y me animaría a decir un poquito más allá, como por ejemplo cuando una persona se adapta a un entorno geográfico. Nosotros que vivimos en las alturas, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, al clima, nos hemos acostumbrado tal vez a nuestro entorno, ver siempre, qué sé yo, árboles o cerros, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las otras personas que viven en otras regiones, ¿no? En ese entendido, el centro educativo nos dice, es un sistema abierto, compuesto por sus sistemas que se entrelacionan entre sí. Ay, perdón, se me pasó. Entonces, no tenemos un subsistema en la cual está el colectivo docente, ¿no? En este caso, podemos decir todos los docentes de esa institución, que se entiende que tienen pues un nivel de conocimientos. Todos casi están, por no decir parejitos, en en su grado académico.
O sea, todos están preparados, a eso quiero llegar. Tenemos el otro subsistema que son de los estudiantes, que se entiende que son pues esas personas que están con la oportunidad, con toda la voluntad de aprender justamente del colectivo docente, ¿no? Y finalmente tenemos el subsistema eh, en la cual entrelaza, ¿no? Ambos. El sistema colectivo docente con el subsistema de los alumnos. Vayamos avanzando. El modelo sistémico en el campo familiar nos dice y educativo, el centro educativo no solo se relaciona hacia adentro, sino que influye y es fluido por el contexto o sistemas externos a él. Bueno, tenemos ahí el mismo eh, diagrama, ¿no? En la cual vamos aumentando. Si bien hemos encontrado en el primer momento el subsistema de lo que era docentes, estudiantes, ahora dentro de ese centro escolar, en esa burbuja podemos decir, vamos a encontrar ciertos tópicos, o sea, ciertas características que se van a ir generando a través de ese subsistema de docentes y estudiantes. ¿Cuáles son? Vamos a encontrar que dentro de ese subsistema de estudiantes vamos a encontrar familias. Familias en las cuales, por ejemplo, en educación regular, vemos, ¿no? Que algunos estudiantes viven con sus papás. Por lo tanto, tienen todo el apoyo económico, emocional para poder asistir a esas clases y bueno, pues se supone pues que tienen todas las condiciones para poder aprender. Si analizamos dentro de esa familia, vamos a encontrar otros, mm, podemos decir otras burbujas, llamados de otra manera, no sé, podemos llamar otras características. Familias separadas, familias que solamente uno es el que lleva la batuta, eh, que también llamadas son disfuncionales. Vamos a encontrar familias monoparentales, ¿no? Vamos a encontrar que algunos no tienen ni familia, ¿no? Están en centros de acogida, qué sé yo, albergues. Entonces, si nosotros también analizamos en el campo ya eh, de educación superior, por supuesto, ¿no? Vamos a encontrar que hay familias que constantemente apoyan esa situación. Ahora vamos a encontrar que familias que, por el contrario, la persona que está en el estudio más bien debe mantener. En el entorno social, ¿no? Que básicamente es con quién se rodea una persona, ¿no? Eh, generalmente, no generalmente digo eso porque generalmente las personas que estudian más, ¿no? Que se preparan, buscan pues asociarse. ¿Con quiénes? Con otros que también les gusta y les apasiona tal vez esa carrera o estudiar como tal. Hay algunos que no les gusta, bueno, pues generalmente pues van uniéndose con personas que tal vez tienen el mismo interés, la misma voluntad y en algunos casos pues el hecho de estudiar viene a ser pues, algo que no está entre sus prioridades. Servicios sociosanitarios. Básicamente, ¿qué es lo que ofrece la institución? ¿No? Por ejemplo, hay instituciones donde bueno, donde hay las famosas becas comedores, hay espacios, por ejemplo, donde podemos encontrar que la persona puede hacer actividad deportiva, social, cultural, ¿no? Entonces, estos servicios también tienen que ser ligados a que el profesional pues sea de manera íntegra, ¿no? No solamente pueda ser una persona capaz solamente ligada al proceso, sino también una persona que pueda adaptarse a la sociedad. Porque no se olviden, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de las universidades? Crear profesionales para que esos profesionales resuelvan problemas de la sociedad. Y posteriormente tenemos asociaciones, ¿no? Bueno, dentro de cada institución hay
Y va a haber componentes, ¿no? De distinto índole, ¿no? Digamos, algunas asociaciones que, por ejemplo, promueven la lectura, qué sé yo, ¿no? Comunidades científicas, en algunas deportivas, culturales, sociales, a eso quiere referirse. Y finalmente, estas instituciones educativas como otra característica, que básicamente es, o es tratar de entender cuál es el objetivo. No se olviden que generalmente todas las instituciones tienen una visión y misión, ¿no? Entonces, generalmente uno cuando lee estos dos parámetros, más o menos ya se da de cuenta qué tipo de profesionales o qué tipo de personas que están enseñando va a apuntar, a dónde quiere llegar, ¿no? A ver, vayamos avanzando. Bueno, esta es una actividad que no creo que la hagamos el día de hoy, porque también por el tiempo, ¿ya? A ver, vayamos a la otra. Tenemos una otra diapositiva. Bueno, en este caso está en Word, ¿no? Un poquito ya a ver, Recto, voy a compartir para que también ya pongamos algunas conclusiones el día de hoy. Bueno, este enfoque sistémico, habíamos hablado cuál es el autor, Betan Amphy, ¿ya? Que justamente habla sobre esta teoría como un sistema, ¿no? En este tipo de sistema, todo está entrelazado, ¿no? Tenemos ahí, si ustedes si se dan de cuenta, estas tuerquitas, ¿no? Que todo funciona en un mismo ritmo, en un mismo sistema. Y esa capacidad, pues básicamente nosotros tenemos que llevarlas al ámbito educativo. Si bien esta, por ejemplo, es un filósofo biólogo, busca también entender esto de su propia lógica los sistemas. Por ejemplo, en el sistema natural que conocemos, todo, por ejemplo, tiene un ciclo, ¿no? Por ejemplo, como nosotros, los seres humanos, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Cumplimos un ciclo, ¿no? Buscamos un sistema, por ejemplo, eh, en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar eh, desde, qué sé yo, desde de animales herbívoros, carnívoros y demás, que todo funciona un sistema, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, la naturaleza hace pues de que sea equilibrado, ¿no? Por ejemplo, si es que, a ver, tal vez algunos compañeros están en el oriente. ¿Qué pasa si aniquilamos a todos los cocodrilos, caimanes? Lógicamente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a inundar o se va a inundar de ratones. Entonces, básicamente este autor busca reflejar desde la naturaleza cómo debe ser el sistema equilibrado, ¿sí? Como habíamos hablado según su apertura, ¿no? Algunos van a ser abiertos y cerrados. Según abiertos, el entendido de que, por ejemplo, la educación es amplia en su espectro y en su universo, ¿no? Hay un segundito, a ver qué nos pasa, nos hemos adelantado mucho. Un poquito más. Bueno, ahí un poquito lo que hemos también establecido, ¿no? El enfoque multidisciplinario estudia las propiedades, entidades, una teoría y busca, dice, reglas de valor general. Algunos conceptos en los cuales, por ejemplo, habla de esta teoría, nos dice, es una conexión entre individuos y el contexto, teniendo en cuenta sus interacciones son recíprocas. También nos habla de una visión integradora entre fenómenos relacionados por partes con su totalidad. No habla, nos habla de una visión ecológica, ¿no? Mismas que coevoluciona con el ambiente. También nos habla que el centro educativo va a definir
el sistema abierto, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, en este caso tenemos el sistema abierto, ¿no? Que viene a ser la escuela, en la cual nos dice el medio social va a influir de influjos, requerimientos y de instrucciones. A cambio, la escuela, pues, le otorgará a la sociedad respuestas a estos aspectos, ¿no? Esto ya hemos hablado un poquito, ¿no? Del sistema colectivo docente, el de los alumnos y que hay una interacción posteriormente entre profesor y alumno, ¿no? Ahí también un poquito lo que hemos repasado, ¿no? De las familias, entorno social, servicios sociosanitarios, asociaciones e instituciones educativas. Bueno, acá nos dice, ¿no? El conjunto más pequeño de los elementos, la relación diádica, podemos decir que uno más uno es tres, o igual a tres, perdón. El contenido del tercer elemento vendría definido por el contenido de la relación que se genera, de la influencia de la relación entre ambos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que básicamente tenemos que analizar a cada elemento para poder dar la respuesta. En este caso, o el valor que le pongamos, uno más uno será dos. No necesariamente, bueno, tendríamos que analizar al uno por uno, ¿no? No directamente darle una nota al final. Generalmente nosotros a momento de, habíamos dicho de poder analizar contenidos, al hacer de seleccionar, a veces obviamos esa parte, ¿no? Finalmente decimos, no, está bien, vamos a repetir contenidos, vamos a establecer algo y los damos por supuesto, ¿no? Sabiendo que la respuesta finalmente no va a ser la misma. O en este caso, el horizonte que nosotros buscamos no va a ser al cual queremos llegar. Protección de conocimientos, nos dice sobre el sistema de mantener equilibrio y evolucionar en el transcurso del tiempo, ¿no? Esto ya hemos hablado mucho, ¿no? De qué viene a ser la dinamicidad y por supuesto, no todos los conocimientos van a ser debatidos, ¿no? Hasta que hayan otros conocimientos en los cuales puedan desestimarlos, ¿no? Por ejemplo, un hecho a nivel mundial, ¿no? Que era básicamente la teoría geocéntrica. Decían que todo el centro, todo el universo gira alrededor de la Tierra. Y es más, inclusive la iglesia en su momento lo apoyó. Hasta que vino pues otros estudios, ¿no? En la cual decía, no, mentira, hay un universo, ¿no? Y en la cual inclusive, ¿no? La teoría helocéntrica, que el Sol es el centro del sistema solar y la Tierra finalmente que gira a su alrededor. Otro punto también que debemos tener en cuenta, dice la causalidad del pasado, solo se analiza en el circular las interacciones repetitivas, ¿no? En algunos casos sí van a servir, pero también tenemos que entender en qué momento nos van a repetir, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Como les había dicho, en algunas materias sí. A ver, vamos al dictado, tiene que ser tal cual, con ortografía. En algunos casos no, porque el objetivo finalmente es otro, tal vez un análisis crítico. Y finalmente la equifinidad que nos habla sobre las prioridades propias, ¿no? En la cual dice se puedan llegar a consensuar conclusiones similares. También vamos a establecer que dentro de sistemas hay sistemas fusionados que son resistentes al cambio de entradas y salidas de información. Las desligadas, nos dicen un ratito que desligadas, que nos dicen asumen mayor facilidad a los cambios, de alto grado de diferenciación de sus componentes, pero con organización anárquica. Bueno, y finalmente este cuadro que les hago conocer sobre la diada, ¿no? Que es la cooperación de dos elementos de un sistema
para realizar un determinado tipo de operaciones. La triangulación nos dice la expansión de una realidad didáctica sobre la recala de conflictos en un tercero. El triángulo perverso, la coalición de elementos de un sistema de distinto nivel jerárquico contra un tercero. La triada rígida en un elemento sistema es usado rígidamente por otros dos para evitar, perdón, para así llevar a evitar sus mutuos conflictos. La relación simétrica, en la cual dice la dificultad para resolver las diferencias individuales que se traduce en una relación de competencia sin fin, y la relación complementaria, que dice la tendencia de posicionarse siempre debajo o encima en las consecuencias relacionales en el contexto educativo. La relación profesor-alumno es complementaria. Eh, Profesor encima, pero si se invierte a dicha posición, se originan infusiones. Por eso, algún momento decíamos, ¿no? Algunas teorías pedagógicas, por ejemplo, en la cual se señalaba que el docente era el docente que lo sabía todo, sí, hasta cierta parte, pero en algún momento puede ser refutado, rebatido. Entonces, también tratamos en ese sentido de ver, ¿no? El sistema en el cual nosotros vamos a poder implementar con nuestros estudiantes. Finalmente, como recomendaciones, nos dice, ¿no? Establecer límites y funciones claramente definidos. Alto grado de diferenciación en sus componentes individuales. Flexibilidad, perdón, en la relación tanto simétrica como complementaria. Autorregulación en el crecimiento y evolución del cambio. Esto es cuando vamos a llegar a, a definir, habíamos dicho, en esta fase exploratoria, en esa fase diagnóstica que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que conoce nuestro estudiante para poder, justamente de acuerdo a ellos, llegar con los conocimientos que nosotros queramos? Bueno, hasta aquí, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, compañeros, acerca de los trabajos, por favor, eh, hoy día lo voy a subir del foro uno, de la unidad uno, perdón. Y por favor, hasta el día de mañana, o si no exagerando, hasta el lunes, ya va a ser la actividad de la unidad 2 que corresponde a lo que hemos avanzado el día de hoy. Ya no quisiera atormentarlos, pero ya la actividad va a avanzar una vez que también de sistema ya me confirmen, pero ya en estos momentos voy a volver a revisar para poder cargar las actividades que no van a ser muy amplias, ¿no? Sino más que todo reflexivas, no en el ámbito de poder, qué sé yo, hacer trabajos de monografía o trabajos de investigación de 50 hojas, sino más específicas, como también, ¿no? Nos está recomendando estos enfoques de acuerdo también a la población en la cual nosotros estamos trabajando. Y a mí lo que más me interesa es ese conocimiento crítico y es más, cómo ustedes pueden ir adaptando, ¿no? El grado de conocimiento, el grado de avance que tienen ustedes para con sus estudiantes, en un momento dado, por supuesto. Bueno, nada más, compañeros, que tengan Sí, muy buenas noches. licenciado, buenas noches. Y Máximo, Quería, sí, adelante. licenciado, estaba preocupado por eso de la unidad de 1 y la unidad 2. Esta semana estaba revisando yo y nada, nada. Entonces yo Ya, decía, ¿qué hasta ha el día de pasado? mañana, ¿Cómo Máximo. algunos... Hasta Ajá, mañana, está bien, Máximo, Lice, hasta está mediodía, bien. ¿ya? No, está bien, Lice, está bien. Que sea un poquito liberado un poco, por favor, Lice. Usted sabe que termina este trimestre y estamos más ocupados en eso. Entonces, un poco nos comprende los trabajos que sean más, Claro como que usted sí. dice, críticas. Nada más, por favor, Lice. Ya, muy bien. Nos vemos la próxima semana. Perfecto.